Bienvenidos a la clase 27 de cálculo en varias variables. Hoy vamos a ver el teorema de Stokes. Dividiremos esta clase en dos secciones, una primera del teorema mismo y otra de las aplicaciones de este teorema. Tanto la una como la otra se necesitan para poder manejar, digamos, el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes es también un análogo al teorema fundamental de integral de línea. Y al teorema de la divergencia de Gauss. Pues relaciona la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial f, que sería la integral sobre S de el rotacional de f, ven que tiene todas las características de una generalización. Tiene el operador gradiente, solo que aquí está en un producto cruz, en una integral de superficie, y esperamos que se relacione con la frontera de S. Entonces, con S suave, orientable, con la integral esto es una integral dos dimensional, unidimensional, sobre la frontera de S. Integral de línea, que sería integral sobre C, que es la frontera de S, de F, diferencial de recorrido, diferencial de arco. Entonces, estamos relacionando una integral dos dimensional, que incluye el operador gradiente, con una integral unidimensional sobre la frontera de tal objeto. Bien, vamos a hacer primero una definición de la orientación positiva de la frontera de una superficie. Orientación positiva de la frontera una curva cerrada de una superficie simple, o sea, sin huecos, no cerrada, o sea, con frontera, y orientada. S. Entonces, simple, no cerrada y orientada S. Donde adoptamos la cara de donde salen las normales a la superficie con la cara blanca. Y la orientación que resulta
de la regla de mano derecha. La regla de mano derecha dice lo siguiente. Voy a primero hacerles como un boceto. Supongamos que esta es nuestra superficie. Y esta es la dirección, digamos, de la normal en un punto. Listo. Esta es la cara blanca, que es de donde salen las normales, y la cara, digamos, negra es esta que está aquí adentro. Listo. Y queremos saber cómo orientar esta que es la frontera de S. Esta es una superficie S orientable. Y queremos saber cómo orientar, si la recorremos en esta dirección o en esta otra dirección que está puesta. La respuesta es muy sencilla. Vamos a poner la mano derecha. Voy a tratar de dibujar una mano, que no soy como muy bueno para pintarla, pero trataré de hacer lo mejor que pueda. Aquí están los otros dedos también. Y aquí está el dedo pulgar, el dedo gordo. Este dedo gordo se va a apuntar en la dirección de la normal. Y al cerrar el puño, los dedos van a girar en una dirección. Y ustedes ven que esa dirección me va a dar esta orientación. Cuando yo, como quien dice, agarro este vector con mi puño de la mano derecha y la cierro, me da la orientación. Esta es la orientación en que van a girar. Y esa me da esta forma de circular a través de la frontera. Entre otras cosas, cuando uno hace una integral de una línea cerrada, con frecuencia esa integral se va a llamar integral de circulación, porque de nuevo uno está utilizando o evocando una dirección en que se está circulando, pues digamos, por esa cosa. Esto, en fin. ¿Qué es la que resulta de esta regla de la mano derecha? Entonces vamos a escribir en palabras. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Apunte el dedo pulgar de la mano derecha en la dirección de la normal N. Entonces, la frontera C se orienta en el sentido en que giran los dedos, los demás dedos, al cerrar la mano. ¿Qué quiere decir? Usted tiene aquí la mano. Voy a pintar más o menos una mano abierta. Y aquí está el dedo gordo. Dedo pulgar. Este va en la dirección de N. Al cerrar el puño, al cerrar los dedos, nos va a dar una dirección, digamos, de circulación. Apuntamos a el pulgar en la dirección de N y al cerrar los dedos nos da una dirección de circulación alrededor del eje del pulgar. Esa es la regla de la mano derecha. Y es importante que tengamos
dominio, digamos, de esta definición porque el teorema de Stokes está basado en esta definición de orientación para relacionar dos integrales, una integral de superficie del rotacional de un campo vectorial con una integral de línea del mismo campo vectorial. ¿Y qué dice el teorema de Stokes? Dice, sea S una superficie orientada suave a trozos, unión de suaves bien empatadas, limitada por ds. Una curva simple. ¿Qué quiere decir simple? Que es un solo aro, digamos, cerrado. Cerrada, es decir, está empatada, digamos, con cabeza y cola, es un aro de cuerda, como quien dice, suave, se puede parametrizar de modo que sea una curva suave a trozos, es decir, empatando pues cuerditas suaves, cuya orientación es positiva, con la regla de la mano derecha. Que relaciona, digamos, la orientación de esa frontera C con la orientación de la superficie de la cual es frontera, ¿cierto? CAF, un campo vectorial de clase C1, es decir, con derivadas parciales continuas, en una región abierta de R3, es decir, una región que no incluye la frontera, que contiene a S. Bien, ahora entonces, aquí está propiamente el teorema, la integral de línea sobre la frontera de S, que es unidimensional, de f diferencial de recorrido, es igual, y este es el teorema de Stokes, a la integral de superficie, que es dos dimensional, del rotacional de f diferencial de superficie. Hay veces se escribe este primero igual a este o este igual a este. Normalmente, pues, para verlo como un análogo del teorema fundamental de integral de línea sería esto igual a esto. Algo de dos dimensional relacionado con una integral sobre su frontera. Algo que envuelve el operador gradiente, pero aquí en un producto cruz. ¿Y qué nos está diciendo? Supóngase que esto es su superficie y que tiene una determinada orientación, aquí ya nos la marca este vector n, la orientación es positiva por la regla de la mano derecha, de manera que esto queda orientado de esta manera. Bien, este es el lado negro y este es el lado blanco. Y de manera que cuando si S está parametrizada
por, digamos, V, que pertenece a una región paramétrica D, vamos a tener lo siguiente, es integral C, que pertenece a ds, de f de diferencial de recorrido, teorema Stokes. Esto pues digamos era integral de superficie, rho f de diferencial de superficie. Esto se vuelve ya más concretamente como el producto cruz en el operador gradiente con f, y aquí por la normal diferencial de superficie, o simplemente te pone diferencial de superficie vectorial como está acá. Bien, ahora si uno lo quiere ver en términos de la parametrización, sería una integral sobre d de gradiente de f en el punto R de V por este diferencial de superficie vectorial. Recuerden que era simplemente RU cruz RB de AV, donde de AV es de U de B o de B de U según el orden de integración que usted quiera adoptar. Bien. Ahora lo que queremos es ver por qué esto es verdad y hacer una especie de bosquejo de demostración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividimos a S en un cierto número de tejas pequeñas. Es decir, digamos, a este punto yo le añado una tejita, pero hay otra tejita al lado, hay otra tejita al lado. Las tejitas que están en la frontera, digamos, no van a ser adyacentes a nadie. ¿Listo? Ok. Y esas tejas pequeñas tienen un delta de superficie vectorial que ya sabemos que es RU, delta U, cruz, RB, aproximadamente RB, delta B, que es, digamos, lo que se recorre en una curva permaneciendo V constante y lo que se recorre en otra curva permaneciendo U constante, daba este diferencial de tejita vectorial cuya dirección es normal a la tejita correspondiente. Listo. Ahora, lo que queremos saber es cuál va a ser la integral. Entonces, la integral de línea a lo largo de la frontera de ese delta S. Mire, aquí está el delta S. Pues eso va a tener que usted integrar sobre este caminito, este caminito, este caminito y este caminito, si la dirección estaba apuntado aquí, la normal. Listo. Entonces usted quiere integral de línea a lo largo de ese delta S de F. Tiene que hacer la integral de línea sobre esta cara, sobre esta, sobre esta, sobre esta. Cuando uno hace el cálculo, es aproximadamente el rotacional de F por producto punto por delta S. Es decir, al igual que nos pasó con la divergencia, nosotros podemos hacer un cómputo de cómo es esa integral sobre esta línea, esta y estas dos líneas,
y estas dos líneas, digamos, van a estar relacionadas y finalmente van a dar como esa resta que caracteriza las diferentes componentes del rotacional. Bien, esta n nosotros sabemos que no es otra cosa pues que RU cruz RB dividida la norma RU cruz RB. Es el vector normal. Listo. Ahora, no vamos a entrar en detalle a hacer este calculito entre este punto y este punto. Digamos, si esta era la coordenada X, la única que está variando, es la coordenada, digamos, B. Si esto era la línea de U igual constante, entonces aquí varía la coordenada B desde aquí hasta aquí. Aquí varía la coordenada U igual constante desde aquí hasta aquí. Usted hace ese cálculo y va a ver que le da exactamente esto. Ahora, tejas adyacentes tienen contribuciones a integral de línea que se cancelan. ¿Por qué se cancelan? Supongamos que yo tengo una teja aquí y otra teja que está al lado. Pues cuando hago esta integral, y esta es la teja del lado. Estas dos que están aquí en este punto están integrándose en direcciones diferentes. ¿Qué quiere decir? Que acaban dando contribuciones opuestas en signo y se cancelan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas tejitas continúan hasta llegar a las que están en la frontera. Esta, que está en la frontera, no se cancela. De manera que si hago la suma de todas esas circulaciones o integrales de líneas por los perímetros de las tejitas, las adyacentes se cancelan y las únicas que quedan son sobre el perímetro o sobre la frontera de ese. Entonces, ¿qué tal si sumamos? Entonces, se cancelan y solo sobreviven las integrales de línea que llegan a la frontera. Como esta. Estas otras, de nuevo, se cancelan. Todas las, hasta que usted llega por aquí a la otra frontera. Esa también contribuye. Y esta ya contribuye para abajo. Ok. De manera que luego, ¿cuál va a ser el límite cuando el número de tejitas tiende a infinito? Pues sería sumatoria sobre todas las tejas de todas estas integrales de línea. Aquí se compensan todas, salvo las que quedan. Bueno, el límite de esto es una integral de superficie que sabemos que es S rotacional de F por diferencial de superficie. Listo. Ahora, esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, suma sobre los lados en la frontera de S. Entonces, de estos n que van desde 1 hasta n y que van a tender a infinito, solo me estoy restringiendo a sumar los lados que están en la frontera. Esto fue simplemente sumar sobre las tejitas, da simplemente la integral de superficie. Pero esto me estoy restringiendo solo a los lados que van a dar a la frontera de la superficie. Y
son la integral de línea de estos pedacitos que van a la superficie. Si yo sumo sobre todos esos pedacitos, ¿qué me va a completar? Pues la integral de línea sobre C, que es la frontera de S, de F diferencial de recorrido. Y eso es justamente lo que queríamos verificar. En la siguiente parte de la clase haremos 3 ejemplos, pero es muy importante que hayamos aprendido esto porque no solamente nos da la definición de la orientación, sino el entendimiento de lo que hay detrás del teorema fundamental, del teorema de Stokes. Continuamos entonces después con los problemas de aplicación.